El rol del SEO muchas veces es hacer lo que nadie más está pudiendo hacer. Y un montón de veces nadie más lo está pudiendo hacer porque nadie más lo quiere hacer. Entonces no es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que hace falta hacer. La industria de tecnología en Latinoamérica es relativamente joven. Por eso existen pocos ejecutivos con más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y escalando compañías de tecnología al más alto nivel. Ahora, del 100 al 1000 es donde siento que realmente me gusta a mí. Uno de ellos es Pedro Arndt, quien después de pasar por múltiples áreas, Marketing, finanzas, por tesorería, que hasta fui en CTO interino por una semana sin saber absolutamente nada de sistemas. llegó a convertirse en el CFO de Mercado Libre. Y en 2024, Pedro se convirtió en CEO de dLocal, una fintech latinoamericana que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y factura más de $650 millones al año. Los founders exitosos son los que entienden que de 0 a 10 hay cosas que hicimos que de 10 a 100 lamentablemente hay que abrir más. Describías que la organización de una empresa de tecnología exitosa es muy diferente a la de una empresa tradicional. Mira, eso da literal para una clase de 4 horas. ¿Qué lecciones has aprendido de manejo de equipos, manejo de personas, de talento, de equipos deportivos que apliquen a startups? Fuera de la industria tal vez financiera, la industria que más dinero mueve son los deportes. Entonces dije, voy a mirar cómo los equipos deportivos de altísimo performance lidian con esto de... Esta fue una masterclass de dirección de empresas, liderazgo y gestión de personas digna de la Universidad de Stanford. Así que te sugiero sacar lápiz y papel y tomar nota de esta increíble conversación con Pedro Arndt. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Gracias, un enorme placer estar acá contigo hoy. Feliz de tenerte. Pedro, en preparación para esta entrevista, conversé con algunas personas cercanas a ti como Tomás de Latitud, Ilan de Knock Knock. Me quedó claro que has tenido una carrera impresionante en Mercado Libre y ahora en dLocal. Pero para quienes no sepan quién es Pedro Arndt, cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y llegas a ocupar puestos ejecutivos tan altos en algunas de las compañías de tecnología más importantes de la región. Bien, vamos de atrás para adelante rápidamente. Soy actualmente el CEO de dLocal. Estamos empoderando a mercados emergentes y cerrando la brecha digital, permitiendo que billones de consumidores en mercados emergentes puedan pagar para tener acceso a la economía digital. Es muy probable que tu Netflix, tu Spotify, tu acceso a e-commerce en algún momento pase por un pago que empoderamos nosotros. Antes de eso pasé una vida entera junto al equipo de Mercado Libre construyendo lo que fue Mercado Libre. Empecé en noviembre, diciembre del 99, contratado por Marcos, y pasé 24 años en la que considero la empresa emblemática, no solo de tecnología, pero creo de su era en la región. Y previo a eso, y eso fue mi inicio en el mundo de la tecnología, era un joven consultor en BCG, en las oficinas de San Pablo y Buenos Aires a fines de los 90, y me pasé 1 año y medio, 2 años haciendo consultoría para las grandes telcos sobre esta nueva tecnología que emergía, que se llamaba Internet. Y he contado muchas veces esta historia, pero en un momento éramos creo que 25 consultores en la oficina y 20 nos dimos cuenta de lo mismo. Estábamos preparando presentaciones para una telco que nunca iba a hacer lo que había que hacer y teníamos este mundo de oportunidad adelante nuestro. Y de esa oficina surgió De Remate, yo me fui para Mercado Libre, surgió Southern Cross, que a su vez semilló muchas otras empresas digitales y seguro me olvido un par más. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Aprendí mucho en BCG, pero claramente yo lo que quería, y 26 años después sigo queriendo, es trabajar con tecnología. Qué increíble y qué coincidencia o qué momento que haya salido esa clase de emprendedores y operadores de BCG. Ahora, cuando nos conocimos hace unos meses, habías regresado de un viaje de Italia, del portafolio de Rubik Capital. Rubik es uno de los
para quienes nos escuchan, uno de los fondos de inversión en fintech más importantes quizás del mundo, dirigido por Mickey Malka, un venezolano, latinoamericano. Y, y me dijiste que había sido un viaje muy interesante. Entonces, cuéntanos de esto que me dijiste, hablaste de que esta tesis de que durante 20 años en tecnología y producto habían sido el diferencial en fintech, pero que ahora los incumbentes, no, bancos, instituciones financieras, han logrado equiparar estas capacidades. Cuéntanos un poco más de esta tesis. Fue muy interesante para mí cuando me llamó Mickey y definitivamente creo que es el fondo de fintech más exitoso del mundo. Y me dijo, mira, voy a tener un evento para empresas de portfolio y lo voy a hacer en la Toscana. Yo le dije, Mickey, divino, fantástico, pero nos estás haciendo un mimo. Y me dijo, no, mimo nada. Vamos a ir a Toscana porque es una parte integral de lo que estoy tratando de que ustedes puedan aprovechar. No quiero otro evento más donde todos están hablando de lo mismo, que siempre hablan. Y dijo, y esto es una tesis pública de ellos, entonces esto sí lo puedo compartir, todo lo demás, lo que pasa ahí, no se comparte. Dijo, durante muchos años, la ventaja competitiva era simplemente hacer tecnología mejor que los incumbentes y tener dinámicas empresariales más modernas que los incumbentes. Ese playbook fue un playbook increíblemente exitoso durante 25 años. Ahora los rivales de a poco han ido aprendiendo, han ido copiando, han ido achicando esa brecha y llegó el momento de alguna manera también empezar a que las nativas digitales y las empresas exitosas de los últimos 20 años empiezan a aprender un poco el craft, ¿no? De los incumbentes. Y creo que marca y construcción verdadera de brand equity es algo que las tecnológicas, salvo excepciones, Nubank creo que es una fantástica excepción, no han hecho un buen trabajo. ¿Y por qué Italia? Porque Italia es el país que probablemente tiene la mejor construcción marcataria, sus marcas de moda, sus marcas de automovilismo, su marca país. Por eso vamos a ir a Italia. Y a mí esto repercutió mucho. Yo había dado una entrevista al Economist, mis 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol, que era un poco sobre esto y yo hablaba, esto fue hace unos años ya, pero yo hablaba de que sentía que habíamos llegado al momento de el Imperio contraataca, como la película de Star Wars. Y justamente decía esto, que sentía que las empresas tradicionales habían aprendido mucho sobre tecnología, sobre construcción de producto, sobre un montón de cosas, y había que tener mucho cuidado sobre qué pasaba en esta etapa en la que entrábamos, donde ya el conocimiento básico tecnológico empezaba a comoditizarse un poco. Ahora, el portafolio de Ribbit es un portafolio de fintech global, concentrado quizás en los países más desarrollados como Estados Unidos. Me pregunto, este nuevo ciclo que describes, ¿qué tan cierto crees que es en Latinoamérica? Donde también te he escuchado decir que como mercado emergente aún tiene muchas ineficiencias por resolver con tecnología. Correcto, pero es muy buena tu pregunta. Creo que son dos cosas. Primero, la ineficiencia al resolver con la tecnología es mucho más marcada en mercados emergentes, ni que hablar América Latina, porque son mercados más ineficientes. Eso no hay duda. Yo sigo creyendo, y por eso lidero la empresa que hoy lidero, que el crecimiento y la verdadera transformación digital los próximos 5 o 10 años van a venir de mercados emergentes. Es donde hay el mayor impacto, es donde las curvas de adopción de tecnología se están acelerando por una cuestión de costo y también por la necesidad de subirse a soluciones tecnológicas. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿quién va a capturar esa oportunidad? Hace 10 años diríamos, y lo he dicho, claramente las nativas digitales. No hay chance alguna que un incumbente pueda capturar esa oportunidad. Eso no lo digo más hoy. Estoy mucho más cauteloso hoy. Digo, creo que nadie está tan bien posicionado como dLocal para volverse
el proveedor de sistemas de pagos en el mundo emergente, Latinoamérica, África, Medio Oriente, Asia. Pero hay que tener cuidado y hay que prestar atención también con qué están haciendo adquirientes tradicionales, qué está haciendo Visa, qué está haciendo Mastercard, porque de nuevo empiezan a entender esta base, ¿no? Los Key Success Factors no cambian, siguen siendo los mismos, sigue siendo foco en productos, foco en UX, agilidad de la empresa y de la toma de decisiones, la importancia de la cultura, y sigo creyendo que las nativas digitales tienen ventajas, pero las ventajas se han seguramente estrechado un poco. Buenísimo. Me gustaría ir un poco hacia atrás a tu carrera, empezando por Mercado Libre. Y creo que algo curioso de tu carrera es que estuviste en muchos roles, muchas funciones diferentes. Cuando uno ve tu LinkedIn, no es un camino, digamos, predecible, no línea recta en un área financiera o en un área de operaciones, sino que fuiste saltando entre múltiples áreas. Cuéntanos más sobre, digamos, la progresión de tu carrera dentro de Mercado Libre, cuáles fueron algunos momentos claves para destacar y acelerar tu trayectoria en la compañía. Nunca es fácil hablar de uno mismo, es algo que no me gusta mucho hacer, pero vamos más atrás aún. Yo creo que esto ha sido una característica de cómo yo he enfrentado en general lo que ha sido mis procesos de crecimiento. Yo creí que iba a ser profesor universitario y me fui a hacer un posgrado con ese objetivo. Y lo que me di cuenta fue que el mundo académico no era para mí. Era una abstracción demasiado alejada de la realidad y demasiado alejada de poder tener impacto y de construir cosas que alguien use, no solamente que alguien lea. Y entonces me volqué al mundo de los negocios sin ninguna preparación académica para eso. Yo siempre cuento, se lo he contado a los socios y nos reímos, hoy en día estuve con uno de ellos hace poco, que yo llegué a la oficina de BCG ese primer día sin saber lo que era un P&L o un balance. Tengo una anécdota con mi primer cliente, pero es para otro día. Pero eso siempre forzó a que yo no tenía definido ningún tipo de dirección en la que yo creía que había que ir. Tenía mucha curiosidad intelectual, muchas ganas de aprender, mucha capacidad de adaptarme a lo que se necesitaba en el momento y sobre todo entendía que el esfuerzo y el trabajo al final del día mata cualquier tipo de capacidad innata que uno puede llegar a tener, ¿no? Y, para no decir lugares comunes, si no tenés capacidad innata, solo el esfuerzo vas a tener un techo. De alguna manera hay que combinar ambas cosas, ¿no? Y las nativas digitales y sobre todo Mercado Libre, eternamente agradecido a Marcos en que me permitió ir cambiando todo el tiempo de desafíos, ¿no? Pasé por marketing, pasé por finanzas, por tesorería, por investor relations, por operaciones, por community building, y siempre cuento anecdóticamente que hasta fui el CTO interino por una semana sin saber absolutamente nada de sistemas. Y eso se volvió algo que a mí me enriqueció enormemente en mi carrera. Hablando justo de lo que dijiste, que has pasado por múltiples áreas y ahorita las mencionaste, incluido CTO interino, ¿cómo piensas acerca de las ventajas y desventajas de ser un ejecutivo especialista versus uno generalista? Me hizo reflexionar tu pregunta y es interesante porque nunca lo había pensado de esta manera, pero me parece que lo que fue interesante de cómo se fue dando mi carrera fue que no fui ni un especialista en una sola cosa, que creo que terminás un poco encasillado y llegás a un techo. Tal vez un techo alto, pero yo diría que cada vez más la primer línea de un equipo de directores, en lo que a veces se le refiere como el C-level, cada vez más busca perfiles muy amplios, ¿no? Pero tampoco fui siempre un generalista. No es que empecé siendo gerente general de un país. La oportunidad que me dio Mercado Libre fue de hacer un montón de cosas de forma muy vertical, ¿no? Construir un equipo de business development y marketing, construir un equipo de fraude, operaciones y customer service, armar
una plataforma de investor relations. Entonces fui a formar la tesorería de forma más formal. De alguna manera siempre fui recibiendo oportunidades de tener que ir profundo en algo, pero muy cambiante. Y creo que quizás ese es el éxito. Yo creo que haber sido toda tu vida un generalista, porque hiciste un MBA y rápidamente pasaste a un General Management Position, no sé si lo es ideal, pero creo que tampoco de alguna manera sentirse tan identificado con una de las áreas de una organización, soy de finanzas, soy un operacional, creo que tampoco es el camino. Quizás lo ideal es tener desafíos verticales profundos, pero tener esa capacidad de rotar y de cambiar entre esos perfiles. Y el mundo tecnológico es particularmente propenso a eso, y sobre todo las startups, porque cuando uno está arrancando no hay tanta especificidad, ¿no? Como que se dan esas oportunidades de hacer un montón de cosas. ¿Cómo afecta esta filosofía que nos has descrito la forma en que hoy piensas acerca de cómo formar tu C-level en dLocal, ahora que eres CEO? Porque de algún modo es una visión contraria a la estructura más organizacional rígida de las empresas, ¿no? Que es, como decías, empiezas de analista financiero y terminas en CFO. Antes de continuar con el episodio, quiero contarte de Bonus. Integrar una tienda de tarjetas digitales nunca fue tan sencillo. Importantes bancos, supermercados, aplicaciones de movilidad, plataformas de recursos humanos y videojuegos ya lo están haciendo gracias a la API de Bonus. Podrás ofrecer de forma simple y sencilla un catálogo con más de 150 marcas, como Amazon, Cinépolis, Nutriza y Starbucks, a tus clientes o usuarios. Y por ser miembro de la comunidad Startupeable, obtén un 100% de descuento en la integración del API de Bonus y añade una tienda digital de gift cards a tu negocio. Si te interesa conocer más sobre esta oportunidad de negocio, visita startupeable.com/bonus. Repito, startupeable.com/bonus. Bonus es con doble N. Ahora sí, de vuelta al episodio. Mira, yo siempre digo, hay una frase, no sé de cuál de nuestros muchos ilustres personalidades del mundo tecnológico, pero que me gustó mucho, que dice, los mejores líderes de una organización, y lo he visto una y otra vez, son los que tienen esa capacidad de ir muy high y tener una visión estratégica, una visión de producto a 5 años. Una pregunta que a mí siempre me gusta hacer en entrevistas a fundadores es, contame tu empresa y tu producto en 5 años. Y los realmente buenos lo tienen pensado. Después hay que ver si ejecutan. Entonces tienen esa capacidad high. Pueden determinar estrategia, pueden discutir estrategia. Y a la vez pueden ir muy low, al detalle, al micro de ejecución. Si solo tienes estrategia, probablemente no seas un ejecutor. Si solo tienes ejecución, quizás te falta un poco más la direccionalidad y el saber cómo reinventarse con cierta frecuencia. Entonces trato de buscar gente que tengan esa capacidad del high y del low. Mis conversaciones antes de contratar a alguien tratan de tocar las dos cosas, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Dijiste algo que es interesante, que es las estructuras tradicionales, funcionales de la compañía, ¿no? Y eso es algo que, como hemos hablado tú y yo resisto lo más que pueda ese concepto. El organigrama tradicional para mí es un enorme peligro. Y vamos a profundizar en eso más adelante. Antes de meternos en eso, cuando piensas en tus comportamientos, en tu forma de trabajar, ¿hay algo a lo que puedas apuntar que te haya permitido tener tanto éxito en diferentes áreas funcionales? Una cosa que a mí me sirvió muy bien y que confieso que al comienzo de mi carrera pasó de forma no consciente y luego lo pude dar un paso atrás y mirarme a mí mismo, y trato de decirle esto siempre a la gente que pueda, fue, yo no pensaba qué me gustaría a mí hacer próximo. Yo típicamente miraba dónde hay la mayor necesidad en la organización. Entonces pienso en mi carrera en Mercado Libre, por ejemplo, quizás la decisión más importante que tomé, por todo lo que aprendí, pero también por cómo empecé a ser visto por la organización, por Marcos, fue cuando levanté la mano y dije,
Mirá, hemos crecido mucho. Nuestra operación de Customer Service es gente en cada uno de los países con un Microsoft Outlook, y esto hay que transformarlo en grandes centros operacionales. Pero no solo estoy marcando la visión, yo creo que hacía estrategia en ese momento. Quiero ir y hacerlo. Y la verdad es que hoy en día, con todo lo que hemos aprendido de Customer Experience, User Experience, creo que esas figuras dentro de las organizaciones empiezan a tener un gravitas bastante importante. En el año 2000, ir a hacer Customer Service era como, why would you want to go from strategy to Customer Service? ¿No? Y la respuesta era, yo veía que había una necesidad y veía que había una oportunidad de mucho impacto. Y eso fue lo que fue determinando a lo largo de los tiempos las cosas que fui agarrando. Casi siempre que se me ofrecía algo es porque había una necesidad. Y si había una necesidad, había una relevancia de impacto. Y hace muy poco escuché una entrevista de Elon Musk, donde Elon Musk decía, el rol del CEO muchas veces, aunque uno no se da cuenta, es hacer lo que nadie más está pudiendo hacer. Y un montón de veces nadie más lo está pudiendo hacer porque nadie más lo quiere hacer. Entonces no es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que hace falta hacer. Y para mí fue como un full circle, un círculo completo de decir, eso parece tal vez una útil sugerencia de carrera. Yo he tenido un montón de conversaciones en los años donde he ofrecido un desafío a un profesional y el profesional me ha dicho, no me veo en eso, no es lo que yo siempre vislumbré que quería hacer. Y mi reflexión fue, pucha, qué mal, ¿no? Porque no te estás dando cuenta que lo que más sirve es tener impacto en el consumidor final, en la organización. Y al final del día creo que eso ha sido lo más importante, es que fui a lugares donde se necesitaba. Y si necesita, también tus chances de que te vaya bien son más altas, porque estás construyendo algo que por definición está un tanto roto. Después hay otros factores que ya escucharon, ¿no? La curiosidad, la genuina capacidad de escuchar, entender cómo construir, pensar de forma mecanística sobre soluciones, es decir, cómo construyo algo que luego es replicable y escalable y que de alguna manera cada mejora que logramos no es una mejora aislada, sino se vuelve una práctica. Hay otros factores, pero el más importante creo que fue saber ir donde había oportunidad / necesidad de tener impacto. Me encanta este framework. Creo que es súper útil para gente joven en su carrera. Dado todo lo que nos has dicho, pues lograste muchísimo, por no decir todo, como operador al nivel más alto en probablemente la empresa de tecnología más importante de Latinoamérica en los últimos 20 años. Y recientemente decides ir a dLocal como CEO. ¿Cómo tomas una decisión de carrera tan grande, ¿no? ¿Y qué viste en dLocal a nivel de oportunidad y reto que te seduce a dejar Mercado Libre? Tiene un poco que ver con esto que estamos hablando de... Mercado Libre es una organización única, es realmente fabulosa. Pero a medida que crecía y escalaba, a mí me empezaba a pasar algo. Yo veía compañeros, veía gente que yo había contratado y genuinamente veía gente que lo que los motivaba, lo que hacían bien, sus estilos de gerenciamiento y otras cosas, hasta los veía más aptos para ese momento de Mercado Libre, con la escala que tenía, con lo bien construido y sólido que son los pilares fundacionales de esa organización. Es una organización que nunca para de innovar, pero al mismo tiempo ya es un monstruo muy grande, que eso es lo que lo hace, yo creo, casi imbatible. Es esa combinación de una escala fenomenal por el tamaño que tiene y sin embargo una velocidad aún envidiable para algo de ese tamaño. Pero los skills de gestión que requiere y el tipo de trabajo es distinto a un scale-up. Y yo me di cuenta que a mí realmente lo que más me seducía y donde creía que más impacto podía tener era un estadio más temprano. No sé si demasiado temprano. Lo veo a Sebastián, a Sergio, a Andrés en dLocal y digo, ellos sí que tienen un ADN perfecto para el 0 a 100, por así decir. Yo no podría haber hecho las cosas mejor de lo que ellos hicieron de 0 a 100. Ahora, del 100 al 1000 es donde siento que realmente me gusta a mí, que es el scale-up.
Ya es una empresa pública, global, 40 países, hay complejidad organizacional y es cómo transformas esto de una startup a un scale-up. Un scale-up grande en el caso de Local, casi un corp company, por no decir corporation. Y ahí es donde yo quería operar, donde yo me veía realmente apto para operar. Y se me hizo muy natural cuando además entendí la tesis del negocio, la oportunidad que había en mercados emergentes, y no necesariamente teniendo que elegir quiénes van a ser los digital winners en cada uno de estos mercados. Eso es muy difícil. ¿Quién va a ganar en Nigeria? ¿Quién va a ganar en Kenia? ¿Quién va a ganar en Ecuador? ¿Quién va a ganar en Arabia Saudita? Sino poder surfear lo que va a ser el crecimiento digital en todo el sur global, pero de la mano de los Netflix, los Amazon, los Shein, los Didi, los Ubers del mundo. Y dije, esta es la combinación ideal de la etapa donde yo creo que más valor agrego y un negocio con una oportunidad de crecimiento, un TAM y un modelo de negocios de alto margen y alta generación de caja, es casi como se alinea perfectamente. Y que había mucho por construir y mejorar, que es lo que yo quería. Y la verdad que extraño mucho a lo que es la gente de Mercado Libre, el equipo, pero no mi decisión más feliz imposible con ella desde entonces. Me encanta. Ahora sí, volvamos a la idea que tocamos brevemente hace unos minutos en torno al organigrama tradicional. Y en una entrevista pasada describías que la organización de una empresa de tecnología exitosa es muy diferente a la de una empresa tradicional. ¿Puedes describirnos esta idea de por qué deben ser organizaciones fundamentalmente diferentes, quizás usando ejemplos de Mercado Libre y ahora de dLocal? Mira, eso da literal para una clase de 4 horas, ¿no? pero algunos lineamientos, ¿no? Algunos lineamientos rápidos. Primero, creo que el punto de partida es radicalmente distinto. La nativa digital tiene una hoja en blanco y lo que tiene que hacer a medida que crece es inyectar el número necesario de método, de proceso, de otras cosas para poder escalar. Porque si tú sigues operando como una startup, llega un punto donde rompes todo, no se puede. Tenés que construir procesos, tenés que construir mecanismos que permitan encontrar todo lo que te hizo exitoso como startup, el 0 a 100, y ahora cómo hacer que eso siga replicándose de 100 a 1000 y que no se vuelva caos. Y eso es el scaling up, ¿no? Lean los libros porque hay mucho escrito, muy bien hecho, y ese es el desafío. La incumbente, el desafío es otro y no tiene nada que ver. Es cómo agarro una manera de hacer las cosas y de haber crecido mucho que en la era digital ya no sirve, no es útil, fue construido para otra era. Y eso es mucho más una agenda de change management, de cultural transformation, de transformación de capital humano. Entonces, no sirve porque fue construido para otra era, ¿no? Doy 2 ejemplos, doy uno más teórico y después terminamos en el organigrama. Acá sale un poco el profesor frustrado en mí. El P&L, ¿no? Que sigue siendo, yo te diría, la herramienta más utilizada de gestión, cuando uno piensa ciclos de innovación, es un poco problemático, porque el P&L lo que te termina llevando es a optimizar el bottom line, corto plazo. La innovación, las apuestas grandes, creo que algo que yo aprendí de observar un poco cómo se fue construyendo Mercado Libre y cómo Marco fue llevando eso, era, el P&L era una herramienta útil para entender algunas cosas, de ninguna manera era la principal herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque siempre se hicieron apuestas importantes al futuro y a crecer el negocio. Y no era algo que, si bien había siempre disciplina, no se optimizaba resultados financieros corto plazo. Okay. Un P&L te va a llevar en esa dirección. Entonces, muchas veces busca otras maneras de que sean más críticas de gestionar. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque muchas veces cuando estoy hablando con ejecutivos de grandes corporaciones y empezamos a hablar sobre qué KPIs usábamos para tomar decisiones, y eran mucho más KPIs operacionales, KPIs de satisfacción del cliente, KPIs de crecimiento de market share.
Y muchas veces el pushback de ellos es, a mí no me dejarían hacer lo que ustedes estaban haciendo porque el net income se iba a ver afectado o el EBITDA margin se iba a ver afectado. Y ahí yo digo, bueno, estás usando the wrong management reporting to make the strategic decisions. Esa es un poco teórica, pero es un ejemplo de por qué creo que son dos cosas distintas. El organigrama es un excelente ejemplo. ¿Qué es lo que tú haces cuando son 15 personas en un garage? Todos los días hay un nuevo desafío importantísimo que es de vida o muerte. Y como el founder o uno de los líderes de esa startup, lo que vas haciendo, porque no hay organigrama, es vas diciendo quién es el más apto para solucionarme esto y quién puede hoy agarrar este desafío. Y dices, Juancito, solucioname esto. A Juancito lo tengo solucionando esto. Martín, surgió otro hoy, anda y solucionalo. Y te das cuenta que vas siendo muy exitoso porque vas cada desafío que viene superándolo. En algún momento creces mucho, contratás un profesional de HR y te dice tenemos que tener un organigrama. Ahora Juancito es el CFO, Martín es el COO y Paula es la CTO. Surgió un problema de tecnología. ¿A quién se lo vas a dar? A Paula, porque es la CTO, pero Juan era el más apto para solucionar ese problema. Entonces el organigrama calcifica. La gente, en vez de tener que ir al desafío que más necesita la organización que haga en ese momento, acordate lo que te decía de ir donde hay impacto. La gente pertenece a una organización. La gente también, los jefes empiezan a decir, este es mío, no me lo muevas. Entonces empieza a surgir algo de material que para mí es muy útil. Hay ventajas con el organigrama. Yo esto nunca lo pude implementar en todos los lugares que traté de decir no hay organigrama. Recursos humanos me decía, se hace imposible, la gente se siente incómoda y tienen razón. Pero creo que se tiene que mezclar. Primero, tengan organigramas que sean muy dinámicos, que se rehagan todo el tiempo. Dos, las personas no pertenecen a la caja. Las cajas existen y roten mucho a las personas. Y por último, hagan un inventario de cada persona, puede ser un inventario mental si no es escrito, de qué capabilities tiene esta persona. Este es muy bueno para idear algo de cero y construirlo. Es malísimo para luego ejecutarlo, ni que hablar para operarlo. Este otro es un gran operador. No le pidas que te diseñe algo de cero. Y entonces ahí empezás a tener algo que para mí es mucho más útil que Juan es un analista de finanzas. Juan es muy bueno diseñando, no es tan bueno ejecutando. Es muy bueno liderando gente, no es tan bueno si es una operación que requiere látigo. Y entonces empezás a asignar personas a desafíos puntuales. El organigrama no te ayuda a hacer eso, al contrario, va en contra. Por eso es que digo que es una herramienta muy problemática si uno lo deja ser el eje central de cómo uno aloca recursos a las necesidades de la organización. Me encanta esta idea porque está alineada creo que esta nueva tendencia a recursos humanos de skills-based organizations, que bueno, no nos vamos a meter por ahí, pero creo que un elemento transversal a lo que has dicho en tu última respuesta es los incentivos. Mencionaste el caso de un jefe de área que dice, no, esta persona es mía, no me la vas a sacar de acá, y creo que conecta igual cuando hablabas de los ejecutivos que no quieren, que optimizan por un P&L, porque es el objetivo del corto plazo, ¿no? ¿Cómo piensas acerca de incentivos, de reinventar los objetivos, o la forma en que se piensa acerca de incentivos? Mira, he ido y regresado muchísimo en esta, y creo que hoy tengo una opinión un poco más formada, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tener objetivos y KPIs muy claros que son muy granulares a su función. Yo necesito que tú me cumplas con A, B, C y D. Y vamos a hablar sobre A, B, C y D a lo largo del año y al final del año. La compensación yo la ataría siempre a cómo le fue la organización como un todo. Y la razón por eso es que si atas la compensación demasiado, que es lo instintivo, al resultado individual, van a optimizar por el resultado individual. Van a decir, no me sueltes a Tomasito bajo ninguna condición, porque lo necesito para lo que a mí me va a hacer ganar mi compensación. Si en cambio tu compensación va por el objetivo macro,
y luego tendremos una charla sobre lo micro, empezás a romper un poco esas barreras. Y todos tienen pros y contras, y he operado en los dos casos. Al final, hoy en día, mi postura es, me siento más cómodo con los contras de tener una compensación más alineado con el cómo le fue a la compañía como un todo, y nos fue a todos bien o a todos mal, que tener demasiada diferencia. ¿Y cómo ataco la meritocracia? La conversación es sobre qué hiciste tú de tus objetivos, pero no tu compensación. Buenísimo. Y en el caso de los reportes, mencionaste el P&L como una herramienta de reporting que te lleva a optimizar por el corto plazo. Me pregunto, ¿qué herramientas has encontrado, no sé si en reemplazo del P&L o una repensada del P&L, como una herramienta para que ejecutivos, emprendedores, realmente puedan pensar en esa innovación a largo plazo? En Startupeable creemos firmemente que el talento está presente en todo el mundo, pero las oportunidades de llegar a él, no. Por suerte, existe Deel, la solución que te permite contratar, gestionar y pagar talento independientemente de dónde esté. La mayoría de empresas globales utilizan hasta 16 herramientas para hacerlo. Con Deel lo haces todo en un solo lugar. Además, promueve el alto rendimiento de tu equipo con una suite de recursos humanos potenciada por inteligencia artificial para gestionar programas de desarrollo, desempeño y capacitación. Con Deel puedes escalar tu empresa con una velocidad y experiencia inigualables, manteniéndote siempre en regla con las leyes laborales de cualquier país. Conoce más de Deel en Deel.com. Esto es DEEL.com. Ahora sí, volvamos al episodio. Algo muy aburrido y trillado, o sea, no nos pongamos demasiados complejos. Tené un scorecard de las KPIs que consideres las más importantes y que no sean siempre financieras y que incluyan algún índice de satisfacción de cliente, de churn de cliente, que algún tipo de retorno sobre inversión de marketing. Ojo con lifetime value y complex algorithms que a veces no son tan fáciles de realmente armar, pero me inclino mucho más por un set de KPIs claves a lo que estamos tratando de construir a largo plazo que solamente un P&L que tiene un peso financiero excesivo. Y esto como un ex CFO te lo digo, ¿no? Pero realmente lo veo así. Genial. Ahora me gustaría entrar un poquito más a detalle en construcción de organizaciones. Has hablado, cuando conversamos y en otras entrevistas, de los tres grandes elementos o errores que impiden que una compañía crezca a la velocidad del negocio. Ya has hablado de contrataciones, procesos, cultura. Hemos tocado alguno de esos ahorita. Pero una idea interesante que te he escuchado, que Tomás me comentó que le dijiste, Tomás Royo, es el problema de contratar gente es que esa gente contrata otra gente. Cuéntanos, ¿cuál es tu filosofía de contratación? Te conté de mis 15 minutos de fama en el Economist y creo que esta es la única construcción mía, creo que es mía, seguramente la leí de alguien y la adopté, pero que usaba mucho el mismo, que es people hire people. That's the first thing people do is I hire people. Y eso es un problema, ¿no? Y los sistemas de planificación fomentan eso. Porque cuando yo le pido a mi gente que me dé su plan anual de contratación, le estoy pidiendo, dame algo que no hay chance que yo pueda revisar en detalle. Porque hasta en una organización súper lean como dLocal y súper chica como dLocal, con una cultura alineadísima en tratar de automatizar y no contratar gente, el plan anual de contrataciones son 200, 300 personas. No voy a poder entrar en detalle en 300 personas con nada. Entonces, ¿qué terminás? En people hiring people. Cada vez más estoy convencido que el proceso ideal es eternal hiring freeze y cuando tienes una excepción, vienes y la pides. Y eso va a forzar una super conversación sobre, ¿realmente necesitas un nuevo Ops Analyst en Kenia? ¿Y qué va a hacer? ¿Y esto no se puede automatizar? ¿No se puede hacer con GenAI? ¿No se puede no hacer? ¿No se puede agarrar el que está haciendo FP&A y moverlo a esto? Y quizás al final de todo eso la conclusión es no, realmente hace falta. Una excepción, primero, hay un montón de job descriptions que una vez establecidos que hacen falta son algorítmicos.
Necesito tantos revision officers por transacciones. And that's an algorithm. Pero there's no conversation there. Lo único que tenés que definir en ese algoritmo es que nunca debería ser que crece sin escalar. Un officer cada 100 revisiones. Debería ser uno cada 100 este año, uno cada 105, 110, para impulsar que haya eficiencia y optimización. Ni que hablar hoy en día que cada vez más se puede, a través de AI, hacer tareas más complejas. Pero una vez establecido el algoritmo, listo, no se discute. El otro gran problema en contra del Turning Hiring Freeze es Talent Acquisition, que si no pueden planificar, se les complica un poco la vida. Y creo que esa ha sido la principal razón históricamente en organizaciones donde trabajé por no hacerlo. Hoy en día estoy más dogmático. Me está gustando cada vez más la idea de trabajar con tu head de HR y decirle, necesitamos construir un TA machinery que es súper dinámico y que reacciona muy rápido. Y tengamos base, no tengamos 70 personas contratadas, pero tengamos base de datos por verticales y otras cosas. Pero vas a tener que navegar a ciegas y vas a estar sabiendo qué contrataciones tenés que hacer este mes. Y es dificilísimo para HR, pero creo que el HR que logra solucionar eso te da una manera de gestionar el people hiring people increíble, que es we're always in a hiring freeze y cada pedido termina en una discusión profunda sobre si realmente hay que contratar a esa persona o no. Me suena a un modelo just in time, a lo Toyota. Exacto. Sí, es eso. Y esto, en la práctica, esto implica que le quitas el poder de contratación a cada nivel de management, o cómo lo estructuras. No, los obligas a tener una conversación difícil cada vez que quieren poner un indiecito. No digo que el CEO vaya a tener esas conversaciones siempre, pero esa conversación tiene que haber ocurrido y tiene que haber sido realmente profunda. Y además te dispara otras oportunidades. Estamos todos corriendo hoy para ver cómo. No te voy a dejar tener un podcast sin hablar de Generative AI. It can't happen, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente hacer esto bien y que no sea simplemente un buzzword? Y esto es un sidetrack benefit, ¿no? Pero te vas a poder preguntar, ¿acá hay algo que podemos probar? Yo estoy en varias conversaciones ahora, donde la pregunta es, esto suena difícil, pero démoselo al equipo de Gen AI a ver qué nos dicen ellos, en vez de ir y contratar 2 indiecitos más para esto. Entonces, just in time, talent acquisition, para pensarse por lo menos. Hablemos del segundo elemento, procesos. ¿Cómo piensas acerca de crear procesos que de algún modo habiliten el crecimiento, pero no afecten la velocidad de innovación de la compañía? Creo que el caso que mencionaste de Mercado Libre es una empresa enorme, pero que a la vez es capaz de innovar. Ese es el ejemplo perfecto. Sí. Esto es lo que más he pasado tiempo el último año pensando. Entonces tengo ideas creo que cada vez más consolidadas. Primero, sabé que todo proceso es un potencial problemón. El problema es cuando el proceso se vuelve el fin en sí mismo. Entonces, nunca midas el proceso por su existencia o no. Mide el proceso por lo que te permitió hacer. Y esa medición debería ser numérica, pero también es cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Pregúntale a tu gente, sobre todo a tu gente buena, todos los procesos que pusimos, ¿te ayudan o no te ayudan? La gente buena inmediatamente te dice, waste of my time, y ahí mátalo. Segundo, una manera de pensar proceso un poco distinta es esto. Cada vez que una organización soluciona algo de forma inteligente y exitosa, ¿cómo hago para esto no sea un caso aislado? En el típico startup es un caso aislado, todo es sui generis, todo es tratado como un caso distinto. Si querés escalar, cada uno de esos wins tenés que ver cómo replicarlo. Y eso es al final el mecanismo que querés construir. ¿Cómo hago para que esto no quede aislado a esta instancia? ¿Cómo construyo un mecanismo donde esto se replica, donde el aprendizaje que tuve de hacer algo bien en Ecuador lo puedo usar también el equipo de Nigeria y también el equipo de Filipinas? Eso es la razón por la cual construyes mecanismos y procesos, ¿no? Y lo que nunca podés hacer es creer que el trabajo está terminado cuando tenés un proceso. Los procesos son como el pasto, tienes que cortarlos todo el tiempo.
porque si no tenés process creep y te vuelves una burocracia inoperante. Entonces, constrúyelos para que lo que funcionó se replique. Escucha a tu gente buena cuando te diga que son inútiles para poder matarlos o reescribirlos, ¿no? Y por último, sabe que, esto lo hablamos vos y yo, los procesos probablemente si están hace mucho tiempo dejaron de servir y hay que reinventarlos, porque la organización cambió mucho. No digo que todos, pero la enorme mayoría en un scale-up y en una startup, si los construiste en un año, a los 4 o 5 años, probablemente cambió tanto tu organización que ya no sirve lo que construiste. ¿Aquí recomiendas alguna cadencia de revisión de los procesos? No sé, si alguien lo tiene tan bajado a una ciencia, fantástica sea. Yo creo que es más una mentalidad de Mercado Libre hablaba mucho de esto, de mejora continua, ¿no? Uh-huh. Te estás siempre reinventando, porque si no te estás reinventando tú mismo, te están reinventando en un garage a 5 cuadras y cuando te descuidas moriste y apareció ese garage. En ese sentido, Marco siempre fue un fuera de serie, que es la persona que menos miedo tenía de canibalizarse a sí mismo. Porque entendía que o él se comía o otro se iba a comer. Y creo que ese sentido a nosotros nos enseñó muy bien a, ¿saben qué? Nosotros mismos nos reinventamos constantemente. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Hablando de reinvención, quizás mantener esta mentalidad startupera por décadas es de las cosas más difíciles, ¿no? El Mercado Libre lo hizo vez tras vez, ¿no? O sea, lanzaron después del marketplace pagos, créditos, envíos, y estoy seguro que se vienen muchas cosas más. ¿A qué otros ingredientes o elementos de Mercado Libre atribuyes que hayan podido mantener esta cultura de startup a medida que escalan? Y a la vez, ¿cómo piensas también entre ese balance? Me imagino que hay un trade-off entre espíritu startupero full y algo de estructura. Ahí está. Eso para mí es lo más interesante. Y acá es donde creo que yo a veces tengo una postura un poco distinta, sobre todo a los que son verdaderos founders, ¿no? Yo de alguna manera soy un lugarteniente a fundadores. Eso es lo que siempre he hecho bien. Y parte de mi discusión y mi contrapeso con ellos, en muchos casos, es, ojo que la idea esta de una startup público que vale billions of dollars y tiene operaciones across the world es un poco misleading. Porque si realmente seguís operando como una startup vas a fracasar. Es cómo mantienes ciertas dimensiones culturales fundamentales, ¿no? El no miedo a probar cosas nuevas, el no miedo a innovar. Esto que decíamos de escuchar a tu gente buena, porque tu gente buena es la que te va a poder separar burocracia inútil de proceso útil. No te comas la pastilla, no te creas que podés ser una startup de 10.000 personas. It's a lie. Y vas a tener que abrir mano de cosas que te hicieron muy exitoso y que ojalá pudieras no perderlas, pero se pierde cuando pasas de 1.000 a 5.000 y a 10.000. Y creo que los founders exitosos son los que entienden que de 0 a 10 hay cosas que hicimos que de 10 a 100 lamentablemente hay que abrir mano. Y de 100 a 1.000. El libro que me gusta mucho para esto es el Scale Up de Reid Hoffman, ¿no? Donde identifica las diferentes etapas, les pone nombres y te va diciendo, acá hay cambios que tienen que ocurrir, tú como el fundador vas a tener que cambiar. En algún momento vas a darte cuenta que pasaste de tomar todas las decisiones de la organización a simplemente hacer preguntas, que otros
tomen las decisiones, por ejemplo. Pero esa capacidad de reinventarse a medida que el negocio escala y no decir vamos a hacer los mismos porque fuimos muy exitosos haciendo A, B y C, creo que es el verdadero diferencial entre los que llegan muy lejos y los que tal vez no. En ese proceso de, llamémosle, adaptación de cultura o transformación de la cultura, ¿cuáles son los impedimentos más comunes que ves a que suceda esta transformación de la cultura? Haber contratado gente y tener una cultura que no es muy, muy alineada con la incertidumbre, el dinamismo, el cambio constante, ¿no? Necesitas gente que entiende la necesidad del cambio constante, que quiere siempre buscar qué arreglo ahora, qué arreglo ahora, qué arreglo ahora, ¿no? Seba Kanovich siempre habla sobre que la trayectoria es, en todo momento algo se te va a romper. La gran habilidad no es hacer la organización donde nunca nadie se rompe. Eso no existe, y mucho menos en los estadios tempranos. Todos los días se te está rompiendo ahora. El gran arte es cómo aprendes a ser muy rápido en corregirlo. Y a medida que vas escalando, esto es lo que yo siempre le digo, querés que se rompan cada vez menos cosas, porque si todo el tiempo se está rompiendo todo, entonces no estás construyendo los mecanismos necesarios para escalar, pero se te van a seguir rompiendo cosas, y lo importante es tener una organización dispuesta a corregir. Y romper no es que dejó de funcionar estilo cero, es no está dando los resultados que daba antes. ¿Qué cambiamos acá? No estamos creciendo tanto, estamos viendo menos mejoras de NPS. Entonces también es importante entender que romper, en la medida que uno escala, no es dejó de funcionar. Es simplemente no está funcionando tan bien como antes, ¿cómo lo volvemos a hackear? Y eso es súper difícil. En la conversación que tuvimos me hablaste de la diferencia entre good y great managers. En este contexto, ¿cómo diferencias qué líderes son más aptos, no contratas, no líderes, a esta visión de organización que tienes? Primero, es súper difícil. Y uno, no lo vas a ver en la entrevista, Okay. ¿no? Aprendí algo hace unos años, es difícil de aplicar, pero alguien me dijo, en orden de predictability, ¿sí? Para contratar a alguien. Y fíjate qué raro como hacemos todo a la inversa. Lo más útil, referencias muy profundas y muy honestas. Si fueras a dedicar horas a contratar a alguien, pasate horas no entrevistando al candidato, entrevistando a la gente que trabajó con el candidato. Nobody fucking does that. I don't do it yet. Trato de ir lo más lejos que pueda. 2, work sample. Eso sí empiezo a hacer. Pídele que prepare algo y velo trabajando. Interactúa con él en ese work sample, porque ahí vas a ver cómo trabaja. Lo último es una entrevista de 45 minutos, que es lo que todo el mundo hace, por más estructurada que sea. Y si no es estructurada, es inútil, ¿no? Entonces no lo vas a determinar aunque hagas esas 5 cosas. Lo vas a ver en el día a día y lo vas a ver a lo largo del tiempo. Y acordate que tal vez la persona es la correcta y la pusiste en el lugar equivocado. Con lo cual, muy difícil, ¿no? La diferencia entre un good manager y un great manager es casi, you just know it when you, over many years, y en diferentes desafíos empezás a darte cuenta los que logran que las cosas ocurran. Ahora hablemos del otro lado, digamos, de esta combinación entre cultura, o este balance entre cultura startupera y cultura con estructura, más corporativa. Porque en Mercado Libre creo que hubo algo muy, no sé si único, que es que hubo una gran camada de gente desde el inicio, como tú, como Daniel, Osvaldo, Paula, Estelio, creo que hay muchos que operaron con mentalidad de fundadores. Y cuando uno escucha historias de Mercado Libre, escucha entrevistas, se nota eso, que no son fundadores, pero hablan como si fueran fundadores de Mercado Libre. En dLocal, ahora que llegas como CEO, no estuviste desde el inicio. Entonces me pregunto cómo piensas acerca de transmitir este founder's mentality o esa mentalidad de fundador a la organización. Pero ojo, creo que es casi la experiencia de Mercado Libre que tú mencionas. Y eso tiene mucho que ver con Marcos y la gente que construyó y el espacio que les dio y la posibilidad de sentirse dueño de lo que uno hace, y a la vez nosotros todos nos creíamos dueños de eso, porque es como encaramos todo lo que hacemos.
Yo me siento dueño del equipito de fútbol 5 de mi hijo que estoy ayudando el fin de semana, ¿no? Pero eso a mí me prepara, creo, para mi nuevo trabajo, que es decir, el Founders Mentality no es algo que solo tiene un founder. Okay. El Founders Mentality lo tiene una cierta tipo de persona que se toma muy en serio y con mucho orgullo y con muchas ganas de ganar y competir y ser exitoso en su trabajo, sea el fútbol 5 de los niños o mi carrera. Entonces es más identificar ese tipo de persona con ownership, con accountability y no gente que está in it for themselves y gestionar cómo me veo y no sentirse realmente dueños. No es fácil, ¿no? Pero creo que no es fácil, pero a la vez se palpa bastante rápido, ¿no? La gente que realmente dice, todo lo que entrego que es mío, tengo una vara muy alta porque me siento dueño de mi trabajo, de mi organización, de mi equipo, de mis resultados. Por ahí viene un poco el tema de cultura y culture eat strategy for breakfast y todo esto, ¿no? Eso es lo más difícil de conseguir. Gente que tenga ese nivel de compromiso con el resultado final macro de la organización. No solamente mi resultado personal o de mi subárea, o bueno, esto es un trabajo y nada más. Ahora, déjame pushback un poco en esta idea. Cuando tienes 500, 1000, 2000, 3000 empleados o más, creo que es poco probable que todos tengan esa mentalidad. Brillante. Y esa fue una conversación que recuerdo que la tuvimos en un momento de Mercado Libre. Y en ese momento el fundador dijo, no nos mintamos con 20.000 personas con la cultura que queremos. A nuestra escala hay algo matemático que se llama regresión a la mediana y que va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer entonces es entender dónde poner el foco. Y es en el liderazgo. En el liderazgo tenemos que ser igual de inclaudicables que éramos antes con todo el mundo a medida que crecemos, que es, acá tiene que haber Founders Mentality, acá tiene que haber Culture Alignment, contraten por cultura, echen por cultura en este nivel. No nos engañemos que vamos a poder hacer eso con 5.000 personas, no va a ocurrir, pero con 50 o 150 sí. Entonces pongamos el foco ahí y seamos muy, muy, muy demandantes ahí. Y luego abajo eso ya va generando más de lo mismo, o por lo menos logra enderezar todos los demás que no lo van a tener. Y está bien que no lo tengan. O sea, lo mismo cuando dicen, solo contrata 8 players. No, eso no existe y sería un problema. Si tú tienes 1.500 8 players en una organización, tenés una organización, te aseguro, extremadamente mal ambiente laboral, porque no tenés 1.500 desafíos para 8 players. Lo realmente difícil, y tienes que cuidar también cómo articulas esos mensajes, es tener A players en los desafíos más importantes. Volvemos al organigrama. Y un montón de muy buenos B players que son buenos haciendo su trabajo, pero que no aspiran con ser el CEO mañana. Porque si no, no tenés cómo dar suficientes oportunidades de crecimiento. Lo mismo pasa con esto de alineamiento cultural y Founders Mentality. Me encanta esto. Y creo que eso es una gran oportunidad para conectarlo con deportes que sé que has usado mucho como inspiración acerca de gestionar equipos. ¿Qué lecciones has aprendido de manejo de equipos, manejo de personas, de talento, de equipos deportivos que apliquen a startups? Mira, caí sobre esto cuando me di cuenta que fuera de la industria tal vez financiera, la industria que más dinero mueve, que más pasiones mueve y que más results oriented son los deportes. Hay dinero en enorme escala y, como te dice cualquier técnico, cualquier atleta, you're only as good as your latest result. Entonces dije, voy a mirar cómo los equipos deportivos de altísimo performance lidian con esto de la necesidad de resultados. Y lo que más me llamó la atención es que en casi todos los casos que pude leer o conocer o ir a los libros,
Los mismos que te dicen you're only as good as your latest result, te dicen trust the process. Lo único que verdaderamente controlas es el proceso. Y eso para mí fue muy eye-opening. Amazon habla de input metrics y output metrics. Tiene un poco que ver con eso. Creo que el error que cometemos muchas veces es creer que como lo único que importa es el resultado, me voy a enfocar en el resultado. Y eso te termina llevando por el camino equivocado, porque muchas veces no puedes controlar el resultado. Lo que puedes controlar es el proceso. Y obviamente mide tu resultado. Y si tu proceso te lleva iteradas veces a un resultado malo, entonces te guste o no, tu proceso no está funcionando. Pero donde tienes que poner el foco y pasar la mayor cantidad de tu tiempo es en el proceso, porque eso es lo que verdaderamente controlas. O si quieras, piensa en input metrics y output metrics. Y eso para mí fue muy, muy útil. Y empecé a ver ese patrón en muchas organizaciones deportivas exitosas. Son extraordinariamente process-driven. De nuevo, donde lo único que importa es el resultado. ¿Algún ejemplo que se te venga a la mente de algo que te sorprendió? Hay muchos, pero te doy uno. El ejemplo que usa esta palabra de process, creo, me voy a ir a deportes un poco bizarros, pero es una reflexión de que consumo cualquier tipo de deporte. El técnico de fútbol americano universitario más exitoso de todos los tiempos, que acaba de jubilarse de Alabama, que era Nick Saban, era el que creo que más enseñaba esto, que decía trust the process. Lo único que existe es el proceso. Y hay muchos ejemplos en el mundo deportivo luego, pero ese es el emblemático si uno va a una biografía o estudia el éxito que tuvo, y era siempre el proceso. Pedro, llegamos a la sección final. Nos quedan un par de preguntas rápidas. La primera es, ¿cuáles son las preguntas más importantes para las que hoy no tienes respuestas? Me encantó la pregunta. No estoy seguro cuál es la serie de productos nuevos que vamos a lanzar en dLocal para seguir complementando nuestro portfolio de productos a los próximos 5 años. Y tampoco estoy seguro cuál es el go-to-market strategy. ¿Ok? Y eso es algo que es fundamental para nuestro futuro. No estoy seguro exactamente cuál es la estructura organizacional que tenemos que tener hacia adelante. Y muy a propósito, elijo ejemplos que la gente dice, oh my God, entonces, ¿qué estás haciendo? Pero a lo que quiero llegar es esto, nunca sabemos. Es mentira el que te dice que tiene la respuesta. O es un iluso. Y a veces los mejores líderes son justamente ilusos. Lo que a mí me ha llevado tener, y esto lo hablo mucho con Seba Kanovich, y él es más marcado aún que yo en esto, lo que me ha obligado a saber que no tengo las respuestas es construir organizaciones y procesos que pueden probar y equivocarse, que se mueven en vez de quedarse paralizados tratando de solucionar cuál es la respuesta. Y eso es una de las cosas que hizo tan exitosas a las empresas nativas digitales. El concepto de trial and error, de A/B testing, de fail fast. La tecnología, porque tiene un costo hundido muy bajo, que son bits y bytes, permite eso, la prueba y error constante. No estoy diciendo nada que no sepan todos los que están escuchando esto. Pero realmente no van a tener respuesta a casi nada. Prueben y construyan una organización que no le tiene miedo de equivocarse cuando está probando. Tengan cuidado con la organización que luego dice todos los errores, estoy probando. No, hay errores que son impermisibles. Las cosas que ya hiciste un montón de veces. Y lo otro, que esto también sale de Amazonian Thinking o Bezos Thinking, es sepan diferenciar. Algunas decisiones no se pueden encarar como probemos, prueba y error. Hay decisiones de que uno sí debería meterles en análisis suficiente antes de tomarlas. Y otras no pierdas tiempo si no tenés la respuesta. Haz y eso te dará respuestas. Y creo que el muy buen fundador, el muy buen CEO es el que logra diferenciar esas dos cosas. En cuáles simplemente empuja el equipo a hacer y probar y no perder tiempo. Y en cuáles frenas un poco el carro y dices, no, espérate, esta sí necesitamos pensarla antes de movernos. El error es
actuar de la misma manera en los tipo 1 y tipo 2. Eso puede ser problemático. Pero yo no tengo la respuesta a casi nada. Trato de tener la decisión correcta sobre si frenar y pensar y analizar mucho o simplemente avanzar y la respuesta va a venir a medida que vamos dando pasos. Two-way door versus el one-way door, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el elemento más difícil de tu trabajo, aparte del tiempo? Hoy en día, el elemento más difícil, porque somos una organización que estamos creciendo a un ritmo agigantado en 41 mercados globales, solucionando problemas muy complejos de los ecosistemas de pagos particulares a cada uno de estos mercados, es cómo lograr dos cosas, y lo hemos hablado, que nuestros equipos no sigan queriendo hacer las cosas como siempre se hicieron, sino que todo el tiempo estén viendo qué es lo que sirve para los próximos 6 meses, ¿no? Yo creo que el ser humano es muy así. Lo estiras, lo estiras, lo estiras, la inercia quiere volver acá. Y tienes que hacer, justo lo tenía en mi mano, ¿eh? Y no es que lo traje. Pero después de mucho hacer esto, si lo sigo haciendo voy a romperle esto a mi hijo, este rubber band, esta cosa elástica, pierde su elasticidad. Y ahí llegó al punto ideal, donde es muy amplio. Pero esto lo tengo que estar haciendo todo el tiempo. Y eso es una de las grandes dificultades, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar haciendo esto. No, creo que eso es donde más el último año me ha enseñado sobre esto. Y lo otro es siempre lo mismo, ¿no? Siempre piensa los próximos 3 pasos. ¿Dónde va a ir el crecimiento en 3 años? ¿Cómo crecer más? Eso no es nada fácil, nada fácil. Creo que tengo aún más respeto por mi ex jefe en esa capacidad que siempre tuvo de estar empujando a lo nuevo y teniendo la convicción de ir tras esas cosas. Pero es fundamental. Creo que hay que siempre estar viendo hacia dónde más podemos ir, a dónde más crecer. Quizás a veces equilibrando no tomar más complejidad de lo que uno debería. Pero eso es algo fundamental. Y nada fácil. Voy a agregarle una pregunta. ¿Cómo mantienes esa convicción, esa motivación, ¿no? No hay como decías, no hay un destino, ¿no? Es el proceso en sí mismo de donde se Te saca tiene que gustar lo que hace. Yo siempre digo, ser líder de una organización, ni que hablar el rol de CEO que he aprendido, es un rol súper solitario. Yo pensé que el salto de C-Level a CEO sería un poco más de lo mismo. Yo manejaba una organización mucho más grande de la que manejo hoy, en cantidad de gente y en muchas cosas. Pero el rol del CEO es un rol muy particular. Y eso que yo estoy increíblemente bien apoyado por un board, por ex CEO que sigue dando vueltas. Pero hay algo que es muy solitario del rol. Te lo va a decir cualquier persona que tiene esa función. Y por lo tanto te tiene que gustar mucho lo que haces y tenés que creer mucho en lo que estás proponiendo para la organización. El self-doubt en este rol creo que hace muy mal. Por eso es que tantas veces tenemos megalómanos que son increíblemente exitosos como líderes de organizaciones, porque lo que no tienen es una pizca de dudas. También por eso tenemos los grandes casos de from a million to zero, ¿no? Cuando el megalómano no lo acompaña con competencia, escucha activa y un pisco de humildad, aunque escondida, bueno, puede ser problemático también. Pedro, esta ha sido una charla increíble. Llegamos al final, gracias por el tiempo en tu apretada agenda. Así que valoro mucho esta clase maestra que nos has dado de cómo armar equipos, cultura, procesos. Creo que traes una infinidad de experiencia de Mercado Libre y R&D Local que creo que le va a ayudar mucho a los emprendedores que nos escuchan. Gracias por eso. Bueno, no. Gracias por las preguntas. La verdad que muy entretenido. Y gracias por el podcast que haces. Y creo que es súper importante tener este tipo de contenido en nuestro idioma para nuestra región que tanto necesita la generación de riqueza que el mundo emprendedor y el mundo de las startups puede ofrecer, ¿no? Y esperamos que el Estado solucione los problemas de la región. Estamos complicados, vamos a necesitar del Estado
y además de todos nosotros. Así que gracias por esto. A ti, un gustazo. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.